Chiquita y ya. Bueno, ahí ya pongo grabar. Ahí ya pongo grabar. Ya está el micrófono. Aviso por las dudas. Hola. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al panel del día de hoy, que es el acto de apertura del ciclo lectivo, ¿sí? Como primera actividad importante del profesorado de trabajo social este año. Si bien venimos trabajando con cursados de verano, quizás algunos de ustedes también estuvieron cursando, pero comenzamos el ciclo lectivo ya. Y nuestra idea era empezar un poco desde, bueno, digamos, desde cómo es el comienzo de la carrera, pero también el final de la carrera. Entonces, por eso acordamos que sea la primera clase de la materia de las prácticas de la enseñanza, para que también retomemos un poco ese proceso que es la formación del profesorado. Que justamente en esta materia ustedes van a estar recuperando constantemente lo que vieron en otras materias, o la interpelación que les va a hacer esa práctica de enseñanza. En ese sentido, bueno, tenemos invitados de lujo. En primer lugar, está nuestro decano, el doctor Néstor Artiñano, que también quería darles la bienvenida. Y después voy a presentar a las docentes, pero bueno, ustedes ya saben, la conocen, Eliana Vázquez. Ella estuvo desde el comienzo, desde la gestión del profesorado, así que también tiene mucho para decirnos. Y también, no solamente es docente, fue coordinadora del profesorado y docente de la materia política en instituciones educativas, sino que también por su lugar de trabajo en la provincia de Buenos Aires como directora provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, creemos que tiene cuestiones muy interesantes para contarnos de lo más actual, de qué está pasando en ese ámbito donde parte de ustedes van a hacer las prácticas próximamente. Y la profesora Silvia Pérez Torrecilla es la docente titular de prácticas de la enseñanza, que como les decía también siempre trae de las experiencias de la práctica muchos interrogantes que nos devuelve a la carrera. Entonces nos pareció interesante comenzar con este panel. Así que le voy a dar la palabra a Néstor para que podamos empezar. Gracias, Dani. Muy buenas tardes. Una alegría estar a diestra y siniestra, tan bien acompañado. Bueno, estos actos no estoy en rol de panelista, sino más de darle la bienvenida y poder compartir algunas palabras y un poco la alegría siempre de poder estar en estos inicios de etapa, digamos, ¿no? El profesorado fue un proyecto que, bueno, Eliana tiene mucho para decir, digamos, pero un proyecto institucional que fue un gran desafío, digamos, porque era poder dar respuesta a una tremenda necesidad que teníamos las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, sobre todo en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y el desafío fue digamos, muy grato desafío poder transitar todo eso. Bueno, lo veo a Matías también, que fue protagonista en todo armado de este proyecto y que la verdad también a la hora de irse armando las materias, a la hora de irse pensando los contenidos mínimos, a la hora de ir convocando a profesoras, profesores, equipos docentes, era mucho lo que la facultad estaba aportando, a la facultad se estaba aportando, sobre todo con experiencias muy fuertes, digamos, ¿sí? En ese sentido, la experiencia, he tenido la oportunidad y el orgullo de haber trabajado en el equipo que conducía Eliana años atrás en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y la verdad lo que enseña el trabajo a ese nivel, digamos que es nivel de jerarquía por un lado, pero también a nivel territorial, porque en las semanas se transitaba toda la provincia de Buenos Aires
por otro, y poder tener toda esa experiencia, bueno, como Silvia, con toda la trayectoria que tiene y demás, traída a las aulas para las profesores de trabajo social, es algo que nos enorgullece como facultad. Y es también la posibilidad, de las cosas que siempre insisto, digamos, cada vez que tengo la posibilidad de tener el micrófono en mano, de enaltecer, de fortalecer lo que es la universidad pública, la universidad gratuita, inclusiva, tendiendo siempre a una mirada feminista, latinoamericana, donde podamos dar todas las discusiones necesarias y donde podamos siempre estar a puertas abiertas y generando las condiciones para un aprendizaje que a la hora de desempeñarnos profesionalmente tengamos intervenciones totalmente lo más acertadas posible, donde tengamos en cuenta a las personas con las que estamos trabajando, donde no nos subamos a ningún caballo de ningún saber, ningún conocimiento específico, sino podamos tener un nivel que nos diferencia desde ese conocimiento, pero a su vez un nivel de paridad con esa otra persona con la que estamos trabajando. Todo eso es, creo, los grandes logros que como facultad ha construido, no solo en nuestra carrera, sino en todas las carreras, una forma de ser profesional, más allá de las especificidades de cada una de las disciplinas que se puede estudiar acá, que tiene esa cuestión fundante, ¿no?, del respeto, de la paridad, de la igualdad, y que hace a que también tengamos el reconocimiento que tenemos como facultad, comunidad académica. Inicialmente pensábamos que no era solo el trabajo social, por su trayectoria y demás, pero bueno, después llegó el profesorado, después llegó fonobiología. Fonobiología ya tiene una mirada desde Latinoamérica puesta sobre esta facultad, por un nuevo paradigma que, si se quiere, tiene un paralelismo con nosotros, que es el de irse despegando de las matrices más biologicistas. Entonces eso también, hay una refundación de esa disciplina. Así que bueno, un pantallazo, un popurrí de cosas que quería compartir con ustedes, y una siempre bienvenida y una siempre alegría de compartir estos tipos de acontecimientos donde vemos tantas caras conocidas, amigas de las aulas, de gente recién recibida, que define, elige poder seguir formándose, o que está a punto de recibirse, seguir formándose en esta facultad, en esta nueva carrera. Así que bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Yo quiero empezar agradeciendo, como siempre, a Néstor, a nuestro decano, por la invitación a esta apertura, a Dani, la coordinadora de la carrera y otras cosas. Analía, que no pudo estar, pero siempre está presente con nosotras, con nosotros, y en las invitaciones mucho más, que es nuestra secretaria académica. Bueno, a Moni Ross, que hoy es la prosecretaria académica, docente de la carrera además. A todas las compañeras, los compañeros de las distintas asignaturas del profesorado, que acá veo a muchas y a muchos, y siempre es una alegría encontrarnos. Y también, por supuesto, la alegría de compartir la apertura de un nuevo ciclo con Silvia Pérez, con Silvia, nuestra querida compañera, una gran compañera docente de tantos años. Es un lindo momento personal para mí, porque vengo desde una doble procedencia, ¿no? Por un lado, soy docente de una de las materias, como bien dijo Dani, de la materia Política e Instituciones Educativas, una materia que compartimos con Claudia Bracci, con Silvio Velázquez, que hoy está acá, con Fabiana Menéndez, y también con Bárbara Torti. Y por otro lado, bueno, vengo como directora de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación.
La verdad es que cuando queremos hablar del profesorado, cuando pensamos en el profesorado, como decía recién Néstor, tenemos en el haber algo especial, ¿no? Todas y todos quienes estamos acá, quienes un poco trabajamos en amasar esta nueva carrera para la Facu, y hay que decir que trabajamos mucho y trabajamos además colectivamente, ¿no? Junto a otras y a otros compañeros que a lo mejor hoy no están todas y todos, en un primer momento bajo la coordinación de Pilar Fuentes, pero digamos, no solo con ella, sino también pienso en Clara Weber, que hoy no está, pienso en José Celcio, bueno, en Masco, que acá está con nosotras, en Matías, que hoy nos acompaña, Matías Causa, en Gabriela Frela, bueno, en Melo Cruz, y en tantas y tantos compañeras y compañeros, y ese proceso de construcción colectiva fue el que nos permitió llegar aquel 13 de mayo de 2018, ¿te acordás, Néstor? Con la publicación de la resolución, que la tengo anotada, porque está bueno acordarse de esos números, porque son saltos cualitativos siempre para las facultades, ¿no? Es la resolución 1247 del 2018 del Ministerio de Educación de la Nación, en la cual justamente se aprueba la carrera Profesorado en Trabajo Social. Y si pensamos en ese año, si pensamos en el año 2018, fue un año de claro retroceso social, de claro retroceso de derechos, en el cual como comunidad universitaria nos encontrábamos defendiendo la educación pública, y en el marco de esa defensa, la creación de una nueva carrera en nuestra facultad, lo que representó fue justamente la materialización de un esfuerzo colectivo, pero también la materialización de un sueño colectivo, ¿no? Y además significó un gran ejercicio de resistencia, porque en medio de retrocesos y más retrocesos, digamos, como facultad, pudimos avanzar y pudimos crear una carrera. Y lo que hubo allí fundamentalmente fue decisión política, ¿no? Y decisión política y pelea colectiva para generar las mejores condiciones para que graduados y estudiantes, graduadas, graduados, estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social accedan como derecho a una formación universitaria gratuita y de calidad en el campo pedagógico y en el campo didáctico, como también generar las mejores condiciones para el desempeño profesional en las instituciones educativas. Es bien importante que la facultad cuente con una formación que nos permita llegar a las instituciones educativas de otro modo, con otros recorridos, con otras discusiones. Y por último, y no por eso menos importante, tener un profesorado en trabajo social permitía ampliar las posibilidades de estabilidad laboral en el sistema educativo de la provincia, ¿no? Como espacio de inserción socioocupacional para el trabajo social. Ustedes saben que para poder tener un cargo con estabilidad en el sistema educativo provincial hay que ser docente. Entonces, quienes salimos de esta casa, de esta facultad, yo soy egresada de esta facultad como licenciadas o licenciados en trabajo social, si no tenemos ese otro trayecto, si no tenemos este otro título, el de profesor o profesora, en este caso en trabajo social, no podemos acceder a un puesto de trabajo titular. Y es esa condición la que permite la estabilidad en el sistema educativo provincial, ¿no? Por todo esto, y seguramente por muchas cosas más, es de un enorme valor contar con esta carrera y recorrerla, transitarla. Ya verán, para quienes están ingresando, es verdaderamente de un enorme aprendizaje. Yo no sé si en el día de hoy podemos, si son muchas y muchos quienes están como estudiantes nuevos, ¿podrán levantar la mano? ¿O son, bien, porque la mayoría entonces han recorrido la carrera y son estudiantes de la materia de Silvia? Bueno, bienvenidas a las nuevas, un placer. La verdad es que para pensarla, para desarrollar la presentación,
decidí tomar, en función de lo que me fue pidiendo Dani, que era bien ambicioso, el recorte de la provincia de Buenos Aires para tematizar algunas de las cuestiones vinculadas con el ejercicio profesional del trabajo social en el sistema educativo, ¿no? Y si tomamos la provincia de Buenos Aires y hacemos ese recorte, tenemos que decir que estamos hablando de un sistema educativo provincial que se divide en 25 regiones educativas. Si pensamos en esa división, es importante decir que hay inspectoras, jefas y jefes regionales, tanto de gestión estatal como de gestión privada, porque las escuelas todas son públicas, algunas de gestión estatal y otras de gestión privada. A la vez el sistema educativo se divide en 137 jefaturas regionales. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 distritos, pero hay uno que es el más populoso, que es el más grande, que es el distrito de La Matanza. Entonces en ese distrito, en vez de haber una jefatura distrital, hay 3. Y además contamos con 137 secretarías de asuntos docentes, que es allí ese espacio donde ustedes se van a anotar para poder estar en un listado y para poder acceder a el puesto de trabajo para el que habilite el título de profesor o profesora en trabajo social. Pero hay algo que es muy importante que ustedes conozcan para poder dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del sistema educativo provincial. Es un sistema educativo que cuenta con 19.590 establecimientos educativos y que además aloja a 5.160.000 estudiantes de todos los niveles, modalidades y contextos, ¿no? Si pensamos en la cantidad de docentes, estamos hablando de aproximadamente 400.000 docentes y además hay 78.765 empleados, 10.430, algunos son auxiliares, trabajan en las escuelas y otros en las distintas dependencias del sistema educativo provincial. Decir estos números, compartirlos, tiene que ver con problematizar cómo se toman las decisiones relacionadas con el diseño de la política educativa, con el diseño de la política pública que tiene que poder considerar toda esta complejidad. Y la verdad es que algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el nivel central y definir la política educativa para nuestras áreas, y hoy estamos nosotras y nosotros, pero más adelante puede estar cualquiera de ustedes, cualquiera de quienes están usando el profesorado del trabajo social, con lo cual es bien importante dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Dani me decía, es importante que podamos estar compartiendo alguna información respecto de la situación en la que hoy está la educación de la provincia de Buenos Aires. Por ahí yo pensaba que podríamos compartir mucha información, muchos datos vinculadas con la inversión en el servicio alimentario escolar, vinculada con la inversión en transportes. Ustedes saben que en el año 2019, cuando nosotras y nosotros volvimos a la gestión provincial, estaban cortadas las lanchas que les permite a las chicas y a los chicos que son estudiantes de escuelas de islas asistir todos los días a la escuela, y eso hubo que resolverlo porque quienes viven en islas tienen derecho a estar en la escuela y el Estado tiene que poder garantizar el transporte. Entonces es muchísima la inversión que hay en transporte de ese tipo, como también en transporte para que los chicos que asisten a las escuelas de educación especial puedan ir, y también para los chicos que viven en las zonas rurales puedan ser llevados a las escuelas más cercanas. Si pensamos en otro orden de cosas, y acá la veo a Marijo, que es una de las responsables y de las referentes de la Subsecretaría de Educación en lo que tiene que ver con la modificación o con la actualización de los diseños curriculares y de las propuestas curriculares en el sistema educativo provincial. Bueno, hay una agenda curricular muy ambiciosa. Casi todas las direcciones de nivel y modalidad cambiaron o están actualizando los diseños
y las propuestas curriculares. Y bueno, y Marijo, que es docente de nuestro profesorado, es una de las responsables de que esto ocurra. Por otro lado, hay una gran inversión en arreglos, en diferentes arreglos de las instituciones educativas. Seguramente muchas y muchos de ustedes serán de acá de La Plata, pero muchas y muchos otros no, serán de otros distritos de la provincia o incluso de otras provincias, pero podemos decir que en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los distritos encontramos un cartel que dice Escuelas a la Obra, y la verdad que ahí no solo tenemos el cartel, sino que concretamente las obras se están ejecutando, están sucediendo las obras en las escuelas. Y quiero dar solo en este aspecto un dato que me parece verdaderamente sustantivo, porque también habla de la impronta que tiene la gestión de Axel Kicillof, habla de la impronta que tiene la gestión de nuestro director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y por supuesto nuestra subsecretaria de Educación, Claudia Bracci, que es la profesora titular de la materia en la que yo soy profesora adjunta, ¿no? Y en este sentido quiero compartir que se han creado 148 instituciones nuevas, 148 escuelas, ¿no? Contando las que se están inaugurando durante esta semana. Ayer y hoy hubieron inauguraciones de escuelas. Hasta el año pasado se había llegado a la creación de 130 instituciones, que es exactamente el doble que lo que había hecho lo que hizo la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Sin una pandemia como la que nos tocó atravesar a nosotras y a nosotros como gobiernos y como funcionarios en el marco del sistema educativo de la provincia. Es importante decir lo que se invierte en educación, ¿no? Porque la inversión en educación es el dato más, es lo que nos permite ver con claridad cuánto le importa o no la educación a determinado gobierno, ¿no? Y me decía Claudia, porque le pedí muchos datos a ella, porque hay algunas cuestiones que nosotros tenemos muchísima claridad y que tienen que ver con la dirección que nos toca conducir, pero hay otros datos que son de carácter general. Entonces, le preguntaba a Claudia el porcentaje de inversión en educación de los últimos años, y ella me decía que del año 2022 al año 2023 el presupuesto educativo creció en un 11%, y si hacemos la comparación en lo que va del 2019 al 2023, creció el 20%. La verdad es que cuando uno quiere saber si a un gobierno le preocupa o no le preocupa determinado tema, lo que tiene que hacer es mirar lo que invierte en ese campo, ¿no? Y nosotros estamos orgullosas y orgullosos de decir que en la provincia de Buenos Aires hay una importante inversión en educación. Además de esto, se han creado 281 escuelas durante el año 2022 de jornada completa. Y también se amplió la jornada escolar a 5 horas en 625 escuelas, vuelvo a decir, durante el año 2022. Durante el 2023 se va a continuar con este proceso, tanto de extensión de 1 hora más de todas las escuelas del nivel primario o de creaciones de escuelas de jornada completa, o sea, de 8 horas. Y esto implica pasar de tener un 30% en la provincia de Buenos Aires de escuelas que extendrían su carga horaria más allá de las 4 horas, para al finalizar la gestión llegar al 70% de instituciones del nivel primario que tienen más horas de clase. Nuestro director general, nuestro ministro suele decir que pareciera que es poquito agregar 1 hora de clases en la escuela primaria, pero cuando hacemos las cuentas, lo que él dice es que 1 hora de clases al final de la semana son 5 horas más de clase, lo que representa un día más de clase por semana, lo que en el año corresponde a 40 semanas, y en toda la trayectoria escolar de un estudiante esto corresponde a 1 año más, por lo cual es bien importante este salto, esta modificación que se está haciendo en el nivel primario. Y además, y ya en esto nos vamos a meter en lo propio, en el trabajo social,
se crearon en el año 2021 6.337 puestos de trabajo para equipos de orientación escolar, ¿no? Lo que claramente implicó que muchas y muchos compañeras y compañeros egresados o estudiantes avanzados del profesorado pudieran insertarse profesionalmente en distintas escuelas primarias y secundarias, pero allí también hubo una decisión política tendiente a la universalización de determinada política educativa. Y la decisión fue que todas las escuelas primarias y secundarias con 6 secciones o más tenían que tener un equipo de orientación escolar propio, un equipo de orientación escolar en la planta institucional de la escuela, un equipo de orientación escolar al que no lo podés sacar, todos los años funciona en la planta de esa institución. Hoy tenemos 6.876 orientadoras y orientadores sociales en la Dirección de Psicología, y estas orientadoras y orientadores sociales integran los 146 equipos distritales de inclusión, los 167 equipos interdisciplinarios distritales, los 167 equipos de orientación escolar de los centros educativos complementarios, que son las instituciones que dependen de la modalidad de psicología, y tenemos 6.047 orientadoras y orientadores sociales en escuelas de nivel o de modalidad. Me estoy refiriendo a jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de adultos que también cuentan con equipos de orientación escolar. Estas creaciones, digamos, esta llegada de nuevas y nuevos compañeras y compañeros a integrar estos equipos interdisciplinarios, la verdad que tensionó a la dirección a trabajar en lo que nosotros denominamos programa de fortalecimiento para la intervención socioeducativa de las distintas estructuras territoriales de la dirección. Y además, este programa de fortalecimiento que trabajó con inspectoras e inspectores, trabajó con equipos de orientación escolar, trabajó con equipos interdisciplinarios distritales, también trabajó por puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy importante que definamos cuál es la tarea, cuál es el alcance de la tarea del orientador o de la orientadora social en tanto docente de una institución educativa. Porque esto también es importante decir, la tarea que tenemos en las escuelas es una tarea docente más allá que nos llevemos y que cuando entramos a la escuela tengamos toda nuestra trayectoria y todo lo que nos ha dado y lo que nos ha enseñado la licenciatura en trabajo social. En este momento nos encontramos realizando el 4º encuentro de fortalecimiento para orientadoras y orientadores sociales. Néstor ha participado en el que hicimos para equipos de orientación escolar, y en este tuvimos el placer, por ejemplo, de contar con Susa Casanilla, que amorosamente ha pensado de qué se trata esto, de pensar el ejercicio profesional como docente en una escuela en el marco del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. La verdad que cuando pensamos en el alcance de este fortalecimiento, decimos, bueno, han pasado por este espacio de formación, de problematización, de intercambio, de debate, de aprendizaje, casi 19.000 orientadoras y orientadores que son quienes integran la Dirección de Psicología. Para ser más precisa, 19.828 puestos de trabajo. Y la verdad que entre tantos otros desafíos en los que las cuestiones de enseñanza aparecen como en el centro de las preocupaciones de la Dirección General, la Dirección de Psicología, que a esta altura ya habrán entendido todas y todos, quienes pasaron por la materia política de instituciones educativas y quienes aún no, que es desde donde es la dirección que le toca conducir a los equipos de orientación escolar. La verdad es que la dirección está trabajando en la actualización de una herramienta que es muy importante, que nosotras la vemos y la trabajamos en nuestra materia, pero sé que hay otras materias que también la trabajan, que es en esta guía, ¿no? Que es una guía que se hizo en el año 2012, que Néstor participó en su escritura,
que es la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar. Es una guía que se escribió en el 2012, que en el 2014 publicó UNICEF, y que nos gusta decir que no es la guía de UNICEF, es la guía de la Dirección General de Cultura y Educación que UNICEF publica, porque muchas veces vamos a las escuelas y nos dicen estamos trabajando con la guía de UNICEF, y la verdad es una guía que recoge las mejores intervenciones de los equipos de orientación escolar, que escribieron no solo quienes integramos la Dirección de Psicología, sino que fue construida a partir de un amplio proceso de consulta con compañeras y compañeros de la Dirección General, pero también con compañeras y compañeros de otros ministerios, de la academia. De hecho, acá en la facultad fue una de las facultades consultadas, por lo cual pensar la actualización de esta herramienta, que hoy está muy arraigada en las instituciones educativas, es todo un desafío. Es una guía que cuando uno la mira, a pesar del cariño con el que fue escrita, y el trabajo que nos llevó y el tiempo que nos llevó, estuvimos como un año trabajando en eso. Sabemos que es una guía que no tiene perspectiva de género, entonces es una guía que hoy, habiendo pasado ya 10 años de la escritura de la misma, y habiendo cambiado tanto el mundo, ¿no? Porque no teníamos ni una menos cuando escribimos la guía, no teníamos ley de identidad de género, no teníamos, digamos, nada, pasaron tantas cosas en el medio que necesariamente es una herramienta que tiene que ser actualizada, y que tiene que ser actualizada justamente en clave de género y de ESI, tiene que ser actualizada considerando el lugar que tienen hoy las redes sociales en el establecimiento, en la construcción de vínculos entre los pibes, las pibas, pero también entre las adultas y los adultos. Tiene que ser actualizada, o está siendo actualizada, o fue actualizada porque ya la terminamos, así que estamos como en el proceso final de consulta, también comprendiendo que hoy empiezan a presentarse procesos de judicialización de las relaciones escolares, y eso es algo que tenemos que poder atender y mirar, como también tenemos que poder mirar las situaciones de medicalización y patologización de las infancias y las juventudes, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con el diagnóstico, con las etiquetas que vienen desde afuera, pero muchas otras veces también tiene que ver con esta búsqueda de diagnósticos y etiquetas que también el sistema educativo genera y produce, ¿sí? Entonces, esta guía considera estos 4 núcleos como núcleos problemáticos para poder revisarla, para poder actualizarla. Y si pensamos en el ejercicio profesional del trabajo social en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, también es interesante decir que este ejercicio profesional puede desplegarse desde 2 dimensiones, ¿no? Una primera que tiene que ver con la atención, con la intervención en situaciones vinculadas o que pueden impactar en las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque el sistema educativo también tiene adultos, y que pueden tener que ver muchas veces con las prácticas de enseñanza, con los procesos de aprendizaje, pero también con situaciones de vulneraciones de derechos, con cuestiones sociofamiliares, con cuestiones vinculadas con la discapacidad, pero también con las diversas expresiones de desigualdad que siempre tienen una traducción en el escenario educativo, entre tantas otras cosas que podríamos nombrar, ¿no? Y dentro de esta primera dimensión, que si se quiere podemos pensarla como una dimensión vinculada con la intervención, encontramos como espacios de inserción socioocupacional para el trabajo social, tanto la Dirección de Educación Especial, y el puesto de trabajo que allí encontramos es el de asistente social, que forma parte de lo que son los equipos transdisciplinarios, y por otro lado, por supuesto, otro de los lugares donde podemos insertarnos profesionalmente es en el marco de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, donde pueden ser parte de los equipos de orientación escolar o de las otras estructuras territoriales con las que cuenta la dirección.
esa primera dimensión, decíamos, tiene que ver con algo del orden de la intervención, pero hay una segunda dimensión en la que las profesoras y los profesores en trabajo social pueden insertarse laboralmente, que tiene que ver con el trabajo docente, que tiene que ver con la enseñanza propiamente dicha, ¿no? Este trabajo centrado en la enseñanza, en espacios curriculares específicos, en general relacionados con las ciencias sociales. Ahora, para estas dimensiones de la práctica profesional, claramente se requiere un conocimiento de la organización, del sistema educativo, de las características que el sistema educativo presenta, desde lo organizativo institucional, pero también desde lo curricular, ¿no? Requiere de un conocimiento de cuáles son las políticas para la inclusión educativa, de los marcos normativos que dan sustento a las prácticas docentes en la especificidad de los espacios socioocupacionales establecidos para las y los profesores en trabajo social. Por ello el profesorado va aportando conocimiento sobre todo esto y seguramente sobre muchas otras cosas más en sus distintas asignaturas. Por ahí hay algunas cuestiones más de posicionamiento que quisiera compartir, y quisiera compartir desde la doble implicancia que tengo en este panel en el que estoy tan gustosa de estar. Primero decir que nosotras y nosotros concebimos a la educación como política, y ello implica comprender la contingencia de los hechos sociales, y esto también implica desnaturalizarla para entenderla en el marco de relaciones de poder, relaciones que siempre son de lucha, que siempre son de fuerza, en el que a partir del carácter sociohistórico que tiene la educación, nos encontramos con determinados modelos educativos, con determinados modos de pensar la escuela, que siempre, como sabemos, tienen que ver con concebir a la educación como parte de un proyecto político, como parte de un proyecto de Estado, como parte de un proyecto de país, ¿no? Y además es un campo no neutral. Decimos que la educación siempre trata o siempre da cuenta de un campo no neutral, donde siempre se procesan conflictos, donde siempre se procesan proyectos. Y en este sentido, yo hago esta observación porque con los cambios de gestión, cuando también son cambios de gestión política, aparecen nuevos enfoques, aparecen nuevas perspectivas, aparecen nuevos modos de nombrar y de entender las tareas que hacemos, nuevos modos de pensar a los sujetos, nuevos modos de pensar a las instituciones, y esto tiene que ver justamente con lo que decía hoy, ¿no? Con un modelo de Estado, con un modelo de país, con un proyecto educativo, que son todas siempre cuestiones que están imbricadas, que están relacionadas, que están implicadas. En este sentido, si pensamos el campo educativo y tomamos un poco lo que nos compartía Susana Casanía en el fortalecimiento para orientadoras y para orientadores sociales, la intervención siempre se desenvuelve con la finalidad del encuentro de las y los estudiantes con la enseñanza y el aprendizaje. Y la reflexión sobre este encuentro conlleva, y acá sí quisiera leer textualmente las palabras de Terigi, que dice, bueno, justamente, ¿no?, que la reflexión sobre este encuentro tiene que ver con la pregunta por las condiciones pedagógicas que pueden hacer posible a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social no solamente ingresar al sistema escolar y permanecer en él, sino lograr los aprendizajes que establece el currículum. Y aquí, considerar el vínculo entre la finalidad pedagógica y la atención, la mirada sobre lo social, como asistencia, como acompañamiento, también como promoción y protección de derechos, en la escuela resulta clave. La atención de lo social en la institución educativa potencia y en ocasiones se convierte en condición para el sostenimiento del acto educativo, ¿no?, en función de su incidencia favorable en el aprendizaje y también, por supuesto, en la enseñanza esperados.
Y esto siempre en dirección de allanar cuestiones relacionadas con el efectivo ejercicio del derecho a la educación. Las orientadoras y los orientadores sociales nos interrogamos permanentemente sobre las múltiples manifestaciones de la cuestión social en el campo educativo, ¿no? Esas expresiones que la cuestión social asume en la escuela. Y en cada contexto institucional estas preguntas y por supuesto las respuestas se renuevan, se especifican, se profundizan e impactan en las decisiones y en la puesta en marcha de lo que a nosotros nos gusta llamar intervención socioeducativa, que no es cualquier intervención, es la intervención que se asume en el marco de una institución educativa que es bien específica, porque estamos acostumbrados a pensar en que somos parte o formamos parte de equipos interdisciplinarios. Pero el equipo interdisciplinario que funciona en una escuela no puede hacer la misma tarea que el equipo interdisciplinario que funciona en un hospital o que funciona en la dirección de género. Y en la escuela hay algo que lo caracteriza y es justamente la dimensión pedagógica que tiene que considerar siempre la intervención de los equipos interdisciplinarios de los que somos parte. Y cuando hablamos de dimensión pedagógica, de lo que decimos es, bueno, todo esto que sucede y no sucede en la escuela, tiene que ser posible de ser enseñado, tiene que ser posible de ser aprendido, y esto es justamente lo que caracteriza la tarea de los equipos que dependen de la Dirección de Psicología. Y si pensamos al trabajo social, ya para ir finalizando, en el marco del trabajo del equipo interdisciplinario, entendemos que puede realizar aportes verdaderamente muy relevantes. En este sentido entendemos que puede contribuir a la construcción de una matriz crítica para abordar así el análisis de la realidad social y de la realidad educativa, tendiente a la desnaturalización del orden social. También entendemos, y esto nos parece muy importante, que puede aportar a la problematización de la idea de conflicto como disfunción para habilitar una perspectiva que considere al conflicto como una oportunidad política para la transformación y para la interpelación de los instituidos. Y la verdad que cuando pensamos en esa categoría, en la categoría conflicto, nos parece que es una categoría que aparece como clave de lectura para interpretar cómo interjuegan los intereses, las posiciones, las diferencias, las pertenencias y la relación con la otredad, ¿no? En cualquier estructura de relaciones. El conflicto, y lo vamos a decir una y mil veces, es constitutivo de lo social, es constitutivo de lo educativo, es inherente a las relaciones sociales, forma parte de la vida institucional, de las tramas relacionales, en una realidad social que es altamente compleja, que es dinámica y que se encuentra en permanente proceso de transformación. Y si seguimos esta línea de pensamiento, el conflicto nunca es un obstáculo para el trabajo en la escuela, sino que forma parte del trabajo en las instituciones educativas. También entendemos que el trabajo social puede promover intervenciones en la escuela como integrantes de los diferentes equipos, desde una construcción interdisciplinaria anclada en una perspectiva situada, en una perspectiva intersectorial y transversal, con carácter pedagógico, y también situamos la relevancia que el trabajo social tiene para aportar a la construcción de una mirada de cuidado, y es una mirada de cuidado siempre transversalizada por el enfoque de derechos, pero también por el enfoque interseccional. Y entendemos justamente que dichos enfoques lo que nos permiten es interrogar las prácticas escolares, desnaturalizarlas, problematizarlas, desandarlas para avanzar, nos gusta decir, en un sentido amplio, en la emancipación de la experiencia social, que siempre tiene una traducción, que siempre tiene una materialización en la institución educativa. Y además, el trabajo social puede hacer un aporte muy relevante a la construcción de una mirada comunitaria para definir las estrategias de intervención. Y en esto nos gusta traer a Emiliano Galende, que dice que toda expresión de cualquier conflicto en la escuela
incluso la expresión singular de alguien debe ser pensada siempre como una problemática del propio grupo, como una problemática de la propia comunidad, ¿no? Y para hablar de las comunidades, destaca que si bien siempre trabajamos con personas a las escuelas, muchas veces con una sola, dice él, a partir de una intervención en la singularidad, en esa persona también está hablando la comunidad, justamente porque cada sujeto dice algo de su grupo de convivencia, de su grupo de referencia, y es aquí donde la intervención tiene que poder considerar quiénes son los actores que allí aparecen para convocarlos como parte del abordaje, pero también como parte de la resolución del problema. Para finalizar, yo quiero leerles una publicación muy cortita que en un momento hizo Susana, que cuando se enteró, Susana Casaniga, que cuando se enteró que yo la usaba me dijo, ¿pero de dónde la sacaste? Yo le dije, de tu Facebook, porque la había publicado en las redes sociales. Y entonces ella decía algo así, ¿no? Pero ¿cómo se avanza para no naturalizar, perdón, pero cómo se hace para no naturalizar, no rutinizar la intervención profesional de los trabajadores sociales? Le preguntó la estudiante. ¿Cómo me distingo?, insistió. La miró, le dijo que lo único que ella sabía era que no había recetas, pero que la formación era central, que la incorporación de lo político era parte fundante de una intervención, que la rigurosidad no excluía lo amoroso de la relación profesional. Hay algo más, le dijo mientras abría un librito que sabía llevar en su mochila, y ahí, justo en la página 12, le leyó. Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle, no el molde ya aceptado, no las cosas ya sabidas, no el hotel de enfrente. La calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprender, para ir a comprar el diario a la esquina. Esta es una frase de Cortázar. Entonces ella dice, mantener la capacidad de asombro frente a la realidad, entender que ella me habla si le pregunta siempre fundada en algún lugar teórico, y también impedir que su respuesta sea siempre la misma, que existe una tensión ineradicable entre conocimiento y acción, que los compromisos se juegan en lo pequeño tanto como en lo grande, que no existen verdades absolutas como tampoco el solo fragmento, la sola particularidad, que más que un deber ser hay un estamos siendo plural. Es que ir a comprar el diario a la esquina puede ser una rutina, o como nos invita Cortázar, una aventura. Atender a una persona, hacer una visita domiciliaria, mantener una entrevista, puede ser una rutina, o pensar que en cada una de esas actividades las caras van a nacer cuando las mires, caras, cuerpos que esperan de nosotros alguna respuesta. Esa puede ser la diferencia. Muchas gracias por la escucha. Gracias. ¿Puede Cortázar? Es muy difícil. Acá los compañeros, la compañera deja la vara muy elevada. Bueno, esta conversa que en realidad para nosotras, para nosotros, como apertura de nuestra cátedra, de nuestro ciclo lectivo, es muy, muy buena, y es muy copiosa, y es muy llena de lo que desde la coordinación del profesorado ya venimos ensayando con las colegas de la casa, con los compañeros de la cátedra, que están al cuidado, por algo están aquí, al cuidado, y a la mano. Bueno,
para nosotros, la verdad que estas actividades académicas, en este caso hemos conjugado, ¿sí?, en la apertura del ciclo del profesorado de la carrera de este 2023, y en la apertura de nuestro inicio del desarrollo de la cursada, es una estrategia, ¿sí?, pedagógica que nosotros profundizamos y desarrollamos durante el año. En verdad nos interesa convocar y estar dialogando permanentemente, es decir, somos una cátedra de puertas abiertas al diálogo, no solo porque la práctica misma nos coloca en el afuera y nos pensamos desde el afuera, y después diremos en el afuera qué lugar es donde estamos posicionadas y posicionados para pensar e interpelar, digamos, toda la formación, sino que también obviamente dialogamos todo el tiempo con las compañeras que están en esta función relevante que tiene que ver con la gestión, ¿sí?, de la política educativa. En la provincia de Buenos Aires, y acá con algunos comentarios. Varias cosas. Primero decirles que, bueno, saludo, agradezco a los compañeros, placer total compartir este panel y estar rodeada todo el tiempo de gente de tantísimos años, y ya van a ver cuántos. Y este año es un año importante, digamos, porque nosotros vamos a estar celebrando 40 años de democracia, pero que eso no es casual, la apertura democrática. Es un hito que a nosotros nos coloca en un lugar diferente, y en esa pelea, en esa lucha vamos a estar. Decirles que la bienvenida es para quienes inician esta aventura de formación en el profesorado, en la carrera, y para quienes ya van a estar culminando, cerrando su ciclo formativo, ¿sí?, de la licenciatura y el profesorado en trabajo social. Saber que si bien nuestro profesorado tiene una génesis muy ligada, y bueno, pero entonces miren, escuchen, vean, palpemos, miren nuestro equipo, nuestra carrera tiene una idiosincrasia muy anclada, muy enraizada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no puede ser casi de otra manera, dado que estamos situados, localizados aquí, georreferenciados como Universidad Nacional, pero además los números, ¿sí?, que nos viene a colocar Eliana, nos están hablando y nos están corroborando esta convicción, ¿sí?, de la puesta en marcha de esa gran decisión político-académica de consolidar una formación pedagógica, un trayecto que es indispensable para el desarrollo, digamos, de nuestro trabajo en las instituciones educativas y en semejantes sistemas. Pero es aquí que ese sistema educativo es un sistema que es un rasgo característico también, y sigue siendo, a pesar de los avatares, a pesar de las confrontaciones, a pesar de la privatización, a pesar de todos los pesares con los cuales luchamos siempre, siempre estamos de pie dando esa batalla. Bueno, es un sistema, junto al sistema de salud, que son puntos que caracterizan nuestro Estado, ¿sí?, nuestra idiosincrasia como país, y que nos situó en Latinoamérica en un lugar de una mirada muy especial, y donde sabemos en nuestros antecedentes, en nuestra historia, en nuestra biografía, portamos todas aquellas compañeros, compañeras latinoamericanos que vinieron a pasar y hacer su formación y su vida académica y su vida política, y a desarrollar y a construir ciudadanía en nuestro territorio. Hoy día, por las razones del capitalismo, por las desigualdades, por el desempleo masivo, por el empate de alguna manera, ¿sí?,
del conservadurismo, del neoliberalismo en los distintos países, sigue siendo nuestro país un país que atrae a cantidades de estudiantes de Latinoamérica. Y bueno, y bienvenidos. Y ese faro, que nos reíamos con un amigo el otro día, porque dice, qué loco que uno dice, somos un faro. Si ustedes quieren, hablábamos en ese caso de las conquistas de género, pero también somos un faro de la educación pública, gratuita y laica. Y somos un faro, aunque el faro indica el peligro. Bueno, pero entonces somos un faro y evidentemente somos un peligro. Algo pasa respecto de la posibilidad de demostrar que se puede sostener la calidad de en la formación pública, en nuestras aulas, en nuestras academias, en nuestras escuelas secundarias, con todas las dificultades que se están atravesando, que para vos no son una anécdota, son el cotidiano seguramente, pero que con todos estos indicadores de inversión y crecimiento, digamos, que vos venís a colocar en esta mesa de debate, nos renueva la esperanza, nos renueva la convicción de seguir peleando por nuestro sistema educativo. Decirles que estamos compartiendo esta clase con colegas y con compañeras, compañeros, estudiantes que están en otras provincias. Entonces nosotros, por eso, todo el tiempo, vamos a estar referenciando nuestra génesis, vamos a estar fundamentando por qué este sesgo, ¿sí? Desde la universidad pública, por qué vamos a asumir, por qué razones la provincia de Buenos Aires tiene una impronta tan grande en aquellas decisiones político-académicas curriculares del desarrollo de estas materias, pero estamos en diálogo con Chubut, diálogo político, estratégico y necesario, si lo hay. Porque cuando hablamos de construcción de ciudadanía, los colegas nos dicen, ¿y yo qué materia puedo ir a hacer? ¿No? Y ahí descubrimos que es un mundo completamente distinto, no solo por las dificultades que hay de índole gremial y de lucha que se están dando los docentes en esas provincias, sino también por las currículas. Entonces decimos, bueno, pero nuevamente el paro. El año pasado se ha graduado un compañero que está en Puerto Madryn, ¿sí? En Chubut, y bueno, pues nosotros tenemos nuestro primera profesor en trabajo social en Chubut, que es el compañero Fernando, que este año le hemos pedido que ya se ponga en charla con una compañera que va a estar en Esquel. También tenemos compañeros que están en Ushuaia. Entonces, eso nos interpela y nos hace revisar nuestra matriz, nuestra currícula, nuestros contenidos, y es muy bueno colocarnos en ese diálogo. Y tener que dimensionar nuestro enorme sistema educativo en un contexto nacional. Bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas a aquellos colegas que, por las razones pandémicas y pospandémicas y las graduaciones de nuestra licenciatura, han retornado a sus lugares de origen y desde allá siguen conectados con nuestro sistema de formación, porque en realidad nosotros también estamos extendiendo nuestras redes, nuestras llegadas, y estamos teniendo algo que ver, seguramente pequeñísimo, en esos sistemas educativos. Ahora, la propuesta de este año, y la propuesta que nosotros venimos a plantear aquí, dado que la compañera Eliana ha hecho una revisión crítica de una producción que, localizada en su contexto, los llenó de orgullo, pero puesta a dialogar con los avances, con las conquistas, con el mundo de derechos conquistados, hoy dicen, bueno, hay que revisar, hay que retocar, Nosotros les vamos a proponer a todos, a todas, a los que ingresan, que lo vayan pensando, porque van a transitar de la mano de todos los compañeros docentes que aquí están,
Y por supuesto a los que están al finalizar para cursar nuestra materia, le vamos a proponer que nos transicionemos. Bueno, digo, para hablar desde... Gracias, Néstor. Para hablar desde alguna cuestión de conquista en los derechos igualitarios respecto del género, para hablar del reconocimiento, la empatía y de las diversidades, para pensarnos en ese proceso de transformación, para jugar con variables que son fundamentales, que van a estar basadas o ancladas en la experiencia. Esa es la práctica que nosotros proponemos, pero esa también es la práctica que ustedes comienzan a dinamizar cuando empiezan a cursar la primera materia del profesorado. Comienzan a transitar una experiencia formativa. Entonces ahí empezamos a revisar nuestras matrices de la formación del trabajo social, para llevar adelante este proceso formativo y esta transformación, este cambio de posición y de lugar, que tiene que ver con no abandonar, porque nosotros no vamos a abandonar, nadie abandona su historia, nadie se abandona cuando cambia de posición, trae todo es experiencial y se posiciona en este otro lugar. ¿Cuál es ese proceso de transición que nosotros les estamos proponiendo que realicemos? Y bueno, es el pasaje de la intervención del trabajador social, de la intervención característica del profesional del trabajo social, a la intervención pedagógica, a el ejercicio de la profesión del docente, al lugar del profesor, de la profesora. ¿Dejamos nuestro acervo? No, sino que identificamos cuáles son los puntos estratégicos de ese acervo teórico, metodológico, ético y político que nos van a fortalecer y nos van a permitir indagar y posicionarnos en la práctica social, en términos genéricos, entonces, desde un lugar diferente al conocido, cuál es la intervención del trabajador, trabajadora social. Entonces, bienvenidos a Transicionar. Con nosotros, con este equipo de cátedra, está Majo, Juanis, Moni, un lujo, y Enrique, que en este horario está en una escuela, es docente en un terciario, forma profesores. La invitación entonces es a transición. ¿De qué manera? Bueno, les decía, anclados en la experiencia y basamentados en el acervo teórico, pero sobre todo identificando algunas cuestiones. Primero, la complejidad que comporta la intervención pedagógica, para lo cual es ineludible una mirada multidimensional, multivariada, una mirada compleja, si quieren, Edgar Morin, de la complejidad, una mirada totalizante, si ustedes me permiten, si ahí quieren irse a un COSIC, o sea, donde quieran, anclen teóricamente ustedes. Acá lo que tenemos que comprender es que un sujeto en el proceso formativo, tanto el docente, el organizador, ¿sí?, de ese proceso, cual el estudiante, ¿sí?, quien va a estar en ese proceso de producción de saberes, de construcción de saberes, acompañado de ese docente, de la mano de ese docente, en esa mediación que Vygotsky puede proponerles. Bien, en ese proceso nosotros vamos a estar pensando también un abordaje interdisciplinario. Entonces tenemos una configuración en la cátedra que responde a esa mirada multidimensional.
ahí tenemos, obviamente, de la mano. Esta transición no se hace de cualquier manera, acá transicionamos acompañadísimos. Primero, no nos desvinculamos, nos respaldamos en pedagogos, en todo lo que es el desarrollo de la teoría, ¿sí? De sus fundamentos, de la filosofía, de lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Del currículum, del planeamiento del currículum, lo que tiene que ver con todos los desarrollos, con la didáctica, la metodología para mí sería de los pedagogos y las pedagogas. En nuestro caso, la cátedra, ya saben, la Mónica Roth de lujo. Sintetiza un desarrollo, ¿sí? de la disciplina. ¿Ah? Por otro lado, bueno, los compañeros son licenciados en trabajo social, son profesores de trabajo social, trabaja, en el caso de Juanis, muy anclado en el sistema educativo. Desde ahí, Juanis hace soporte. Majo, desde diversos espacios, pero también habiendo trabajado, digamos, en escuelas secundarias, pero también con una gran formación en ESI, que es un aporte, además, adicional particular. Enrique, su multiformación, y práctica, bien profusa, pero con cierto docente y psicólogo. También él nos hace sus aportes, son muy particulares, son muy valorados, a veces no puede estar presencialmente, como en el caso que a veces tenemos algunas dificultades, pero nosotros vamos tratando de construir en esta idea de reflexividad crítica, ¿no? Y también a la vez que reflexionando y pensando sobre nuestros propios procesos, también construyendo nuestros propios recursos pedagógicos. Y ahí, bueno, él tiene un lugar. Hacemos algunos abordajes específicos y además lo tentamos para ir con variedad, se cambia camisas, hace cosas muy locas, en video y demás, y entonces ahí va la producción de nuestros recursos. Decirles todo esto, ¿por qué? Porque, a ver, y hablaba de transicionar un poco provocando, ¿no? Con algunas cuestiones que hablamos hoy día, y venimos de la marcha reciente del 8M, pero también vamos hacia estos 40 años de democracia, y ahí algunos de nosotros vivimos con mucha intensidad la transición democrática, que fue un desafío y donde en muchos de nuestros casos se sentaron las bases de nuestras formaciones, de nuestras elecciones futuras, ¿no? Políticas, académicas, profesionales, la vida misma. Y no quería dejar de decirlo, porque quería como contextualizar, y quería decirles que siempre digo, me gusta a mí mucho Wright Smith, que es un sociólogo, ya podríamos decir un clásico, ¿no? Americano, que ya por el 59, por el 60 hablaba de cosas interesantísimas, y él considera eso justamente, la imaginación sociológica, que así se denomina, ahora que les digo, como aquella que la posee una persona, un individuo, para darse cuenta de cómo el contexto, de cómo ese acontecer exterior a ese interior, a ese individuo, ¿no? Juega. Cómo ese contexto impacta en ese sujeto. Por eso me parece relevante referenciar que no es una autorreferencia cualquiera, ni caprichosa, que sepan que siempre estamos colocando para pensar a la intervención pedagógica, la práctica educativa, al sujeto en el centro de la escena. Y ese sujeto va a tener lugares diferenciados, y va a ser ese sujeto docente, y va a ser ese sujeto el estudiante, y esa relación en un proceso de construcción dinámico, histórico, político, que tiene que ver con rasgos característicos de
el acto de enseñar y aprender, en todo caso. Y ahí aparece esto que Eliana colocaba, la otra edad, me encanta Levinas. No se asusten porque parecen fascistas los nombres, pero luego hay otros Levinas, o aunque sean parientes, no son el mismo. Hay otros. O hay un filósofo que nada que de filosofía. Y esta idea de la otredad, ¿no? Ese otro que rebasa mi posibilidad de aprenderlo, de conocerlo, y que solo lo puedo comprender en la relación conmigo, y que me permite y me exige éticamente revisarlo. Esa idea de que la ética es el otro, que siempre dice, haciendo algunas adaptaciones, pero tomando de esta fuente filosófica, porque él además es también filósofo, además de psicólogo, esta fuente de Levinas, él dice esto de la ética del otro. Y este postulado es fundamental para la intervención pedagógica, para la práctica educativa. Entonces, claro, hay un lugar al que vamos a llegar. Y el otro día resolvimos, miren, el espacio estratégico, el lugar ineludible hacia el cual nosotros vamos, es el aula. Desde el aula, nosotros vamos a interpelar e interpelar. Vamos a integrar en esa interpelación todas aquellas dimensiones que configuran esa práctica educativa en términos genéricos, pero en definitiva esa posición especial que vamos a tomar en este tramo, que es la intervención pedagógica. Desde el aula, como vertebrador, ¿sí? Como vamos a preguntarnos cómo se configura el campo de lo educativo, vamos a ir hacia sus fundamentos, vamos a preguntarnos cómo pensamos la diversidad, cómo pensamos la igualdad de género, en definitiva es cómo pensamos la libertad. Miren, es tan fácil decirlo y tan complejo desarrollarlo y llevarlo adelante. Vamos a pensar cómo empatizamos con las diversidades. Vamos a pensar en cuál es la perspectiva de inclusión que ustedes tienen trabajando. Vamos a pensar en qué significa un plan de clase, qué significa un desarrollo, una estructura vertebral, didácticamente hablando. ¿Sí? Vamos a pensar en los entornos virtuales, digamos. Bueno, tenemos una cantidad de recursos, salen profesionales súper actualizados. Vos lo decías. Hoy día ustedes de esta formación profesional salen con una formación súper competitiva. Disculpen la palabra. ¿Saben qué? Sí, porque nosotros apostamos a la calidad, porque nosotros apostamos a fortalecer, a amurallar el sistema educativo público en la Argentina. Entonces, ¿saben qué? Sí, competitivos profesionalmente, tienen una formación que está a la altura de los acontecimientos que la realidad social nos va demandando y en la que nos va colocando. Bueno, entonces decirle que desde el aula nosotros vamos a realizar nuestro campo de operaciones y ahí vamos a transcurrir todo nuestro proceso de la experiencia. Y también decirles que vamos a ir hacia la configuración o la construcción de saberes. ¿De qué saberes? De saberes complejos, de saberes prácticos, de saberes significativos, ¿sí? De saberes contextualizados, de saberes que puedan dialogar con las diferencias, que puedan incluir a todos y a todas. Y a todas. De alguna manera, decirles que, bueno, esta es la invitación que nosotros hacemos. No quisiera ser más larga.
porque el calor ya agobia. Sí, por ahí compartir con ustedes una idea, experiencia, que bueno, que a nosotros nos gusta, que para muchos de ustedes es muy conocida, que se trata de Gloria Edelstein, que es, bueno, una pedagoga argentina muy respetada y muy reivindicada por los pedagogos. Y por ahí sí, me gustaría que podamos compartir su noción de experiencia. Ella dice: la experiencia implica el punto de vista de la pasión, por lo que reclama un lenguaje peculiar para elaborar el sentido o sinsentido de lo que nos pasa, lo que exige de nosotros. Permitimos que la palabra experiencia nos venga a la boca, que tutele nuestra voz y nuestra escritura. No es usar un instrumento, sino ponerse en el camino, o mejor dicho, en el espacio que ella abre. Espacio este propicio para el pensamiento, el lenguaje, la sensibilidad y para la acción, pero sobre todo para la pasión. Si esto es la experiencia, necesitamos en consecuencia de un lenguaje que nos posibilite dar cuenta de esa experiencia sin desapasionar los registros que logramos acerca de ella. La experiencia no puede ser anticipada, no tiene que ver con el tiempo lineal de lo predecible, de la prescripción, de la predicción, de la planificación. La experiencia en este sentido está asociada al acontecimiento, es decir, a aquello que está fuera de nuestra voluntad. Lo dijo Gloria en 2011 y para nosotros es un aporte fundamental porque tiene mucho que ver con aquel recorrido de construcción en la relación profesor, profesora, estudiante, en nuestro impacto, digamos, en el aula. Desde ahí nos vamos a pensar en la institución educativa y en la revisión de aquellas matrices que nosotros tenemos en la formación disciplinar, donde venimos dialogando históricamente con el campo, ¿sí?, educativo, pero venimos dialogando, venimos reflexionando, revisando categorías para, como condición de intervención profesional. Pero no es suficiente todo ese andamiaje, ese acervo que nosotros tenemos en la formación para la intervención pedagógica. Ahí va el invite a transicionar. Es necesario, es ineludible, pero no es suficiente. Tampoco hemos transitado la formación un andamiaje fuerte respecto a nuestro, tomando el recorrido histórico de nuestro colectivo profesional, a la educación popular. Hemos sido formados con Freire, hemos sido formados con Bachelard, hemos sido formados con Vygotsky, bueno, Prieto Castillo. Yo creo que ya los nuevos, los más jóvenes, los nuevos en este campo de las ciencias sociales y los derechos humanos, que es lo que a nosotros nos enlaza, ¿sí? Digo, al trabajo social, digo, al campo de la pedagogía. Bueno, si bien reconocemos una incidencia de estos pensadores en nuestra formación, nosotros tenemos que hacer una apuesta a esa transición, a ese proceso, y es definitiva. Y esa es la invitación que hacemos, que yo creo que la hace el profesorado en su conjunto, y que se va logrando y madurando, y que cuando llegan ya a este momento, que es el momento final prácticamente de la graduación, van a ver que se pueden desempeñar en el aula, y que ese es el lugar, y que ese es el continente principal que le va a dar sentido a toda la revisión categorial que hagamos. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y un lujo compartir con ustedes. Bueno,
vamos a aprovechar este ratito para poder hacer comentarios, preguntas. Las compañeras han sido muy claras, pero siempre nos resuena algo o nos queda alguna inquietud, o quieran compartir alguna experiencia que tengan en relación a la formación y el ejercicio docente, también aprovechemos este espacio. Así que está abierto este micrófono para quien quiera hacer un comentario o pregunta. Me doy cuenta que me coordine del canje. Para quien estamos grabando la clase para después subir al aula virtual, quizás por ahí cuesta cuando estamos así en la instancia de un panel, ¿no? Hacer preguntas, pero es interesante poder recuperar lo que fueron comentando, tanto Eliana como Silvia, de pensarse ustedes como docentes, además de trabajadores y trabajadoras sociales, y pensar ese posicionamiento político y ético en relación con el otro, con la otra, con el que nos vinculamos en nuestra espacio profesional, que bueno, pronto ustedes van a estar en ese contacto con las prácticas, que les dan las prácticas este semestre, así que es un comienzo, ¿sí? Lo que estuvimos charlando acá en el panel nos deja como muchas inquietudes para seguir pensando y seguir poniendo ahí a prueba en el ámbito del aula, ¿no? Silvia nos interpelaba a pensar eso, en el ámbito del aula como nuestro campo de batalla. Es interesante también vernos en ese lugar. Pensemos que, bueno, van a estar en equipos, acompañadas por el equipo docente también, pero bueno, es un momento de recuperación también de síntesis de la formación que vienen desarrollando en esta carrera. Así que, seguimos, si quieren, si alguien quiere decir algo, pero bueno, pues. Gracias, Federico. Bueno, buenas tardes, gracias a quienes presentaron, a Néstor, a la autoridad de Chile, no, siempre agregar un poquito más de contexto. Pensaba que se anunciaba un inicio. Si contamos los seminarios dictados en aquel 2017, ese es el 11º inicio de la carrera, así que es un motivo de celebración institucional. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todos. Creo que está bueno. Y después pensaba en algo a partir de las intervenciones de las compañeras, algo que tenían esto que pensar. Esto hablaba de esto de un vínculo, de una relación de paridad de saberes. Pero eso está muy bueno porque venimos formando un conjunto de profesoras y profesores en trabajo social con una amplia capacidad para no solo desempeñarse en la tarea de enseñar, una compleja y desafiante tarea de enseñar, sino también formando parte del amplio colectivo docente y también, y por qué no, cada vez más, pensando y problematizando intelectualmente los asuntos de la educación en general y de la enseñanza en particular. Eso creo que es un aspecto bien interesante que me fue surgiendo a medida que escuchaba las intervenciones de las compañeras y de compañeros. Que simplemente eso. Gracias. Sí, también Eli nos decía que ustedes también pueden ser parte de las gestiones futuras de la política educativa, ¿no? Verlos también en ese lugar nos interpela a pensarnos en otro lugar de toma de decisiones, no solamente de estar en el contacto cotidiano del aula, sino también estar pensando y proyectando en cuestiones más amplias, incluso, bueno, si les nombraba, no solamente Provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, de poder estar ahí en contacto y conociendo experiencias de otros territorios también. ¿Son todos y todas de la provincia de Buenos Aires acá hoy? ¿Y todos de La Plata? No, hay de distintos distritos. ¿De qué distritos son? ¿Quilmes? Ah, mira, de otra provincia, qué bueno. Por atrás que hacían con la cabeza que no eran de La Plata, pero no dicen de dónde son, a ver. Ah, mira. Tenemos 5 SEC el 9 de julio, nosotros que nos enorgullecemos de nuestras instituciones, no 4, perdón, el 9 de julio 4. Los centros educativos complementarios, ¿conoces alguno? No conozco.
Cuando vuelvas te vamos a mandar a trabajar a un set. Saberes prácticos, decíamos. Vamos a seguirla, a ver a dónde va. ¿Cuántas secretarías de asuntos docentes tienen en la provincia? 137. Es una por... Una por distrito, salvo en La Matanza, que tiene más porque es muy grande. Wow. No, porque es un mundo. Esa es la dimensión. Nosotros sabemos que quienes van a cursar la materia están apremiados por las coordenadas básicas. No se preocupen. Vienen el próximo encuentro, ya si llovió y estamos un poco mejor, ahí vienen las coordenadas básicas. No se preocupen, que si bien los invitamos a la experiencia, a lo nuevo, a dejar, a revisar, asumimos la incertidumbre, asumimos el proceso de construcción y co-construcción en el aula, luego van a encontrar una cantidad de situaciones pautadas, planificadas, organizadas, así que eso va a contener el proceso, para que ustedes den interés para generar su propio, para encontrarse en el lugar. Así que tranquis, que el próximo martes vamos al programa y a las coordenadas fundamentales. Yo quiero nada. Decir algo más como estudiante eterno, que hice el profesorado, que lo disfruté un montón cuando lo hice, esto que compartían las compañeras, en relación a las materias, obviamente que nuestra profesión está ligada el trabajo social a la educación, pero la verdad que cursar el profesorado en lo personal fue como un universo completamente novedoso, lo disfruté muchísimo, había cosas que desconocía completamente, tomaba apunte hoy de nuevo, cuando tomaba la materia, digo, con las estadísticas. Bueno, como está buenísimo tener esas herramientas e invitar a quienes van a participar en la materia nuestra, en la última, que la disfruten, esto que decía Silvia respecto de la ansiedad, poder estar en las escuelas, poder pensar en diálogo con los docentes y las docentes que están allí, y los estudiantes una clase, 2 clases, 3 clases, tener ese tiempo para observar, para poder entrevistar, en un lugar distinto, no es el mismo lugar que cuando hicieron prácticas en una escuela, en la de los trabajos sociales. Con todo el recorrido previo que tienen de la licenciatura, las materias del profesorado que ya cursaron, me parece que es como un momento de síntesis fabuloso, que por suerte tenemos el gusto de acompañar, digo, y recepcionar ese trabajo que también fueron haciendo nuestros compañeros y compañeras de las otras cátedras. Así que eso, comunicar a que con calor, lluvia, bueno, lo que sea que nos depare, puedan disfrutar, y no por eso no ser críticos de las situaciones con las que nos encontramos. Disfrutar el proceso de cursada de esta última materia del profesorado, que además, lo último que digo, también para nosotras es sumamente interesante, porque muchos y muchas de ustedes vienen de una intervención profesional en otros espacios. Claro. Eso también se configura en un insumo sumamente importante para pensar esas intervenciones pedagógicas, digo, como eso, pero sin dejar de lado, o como decía Silvia, sin desconocer, bueno, esas trayectorias profesionales que tenemos. Así que bienvenidos y bienvenidos. Somos una organización formal porque la academia así lo establece en cátedras y en materias. Pero es un logro de Daniela y de también Analía y, bueno, y Néstor y el equipo que acompaña, que la verdad es que funcionamos como un todo. Nosotros compartimos mucho cada inicio, cada evaluación parcial, porque hay cuatrimestrales,
cada evaluación al cierre del otro cuatrimestre, y vamos tirando las bases de cómo continuamos. Tenemos ahora en camino una producción de un libro. Nosotros de la cátedra, pero nos contaminamos con los compañeros también, generamos publicaciones con las producciones de ustedes, ese registro, ese análisis, esa sistematización del proceso, lo consideramos y lo pedimos como un publicable, de manera que nosotros somos un gran equipo, y eso es un lujo, vamos a mantenerlo seguramente. Así que cuando hablan con uno de nosotros, con cualquiera, cuando están empezando en primero, la primera materia, y en el último momento van a estar hablando con todos, seguro. No agregamos bibliografía tampoco, por ejemplo, nosotros. Y eso es caprichoso, sí. Así tiene que ser. Porque nos reconocemos, porque salimos a buscar lo que tenemos y lo que se ha sembrado. Ya está. Como mucho una actualización, un debate, pero no, ¿saben qué? No hace falta más. Ya está. Bueno, Última cosa. Por ahí una última cosa, porque toda la trayectoria profesional de muchos de quienes estamos acá fue en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. La mía personal fue en el sistema educativo, es en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, más allá de mi inscripción en la universidad. En la Universidad Nacional de La Plata, y en la UNAG en Florencio Varela. Pero a veces nos pasan cosas en las escuelas. El otro día un niño que recién comenzaba su escolaridad primaria en una escuela de acá de La Plata, sostuvo su mamá una reunión con el equipo y con la directora. La madre lo retira, se lo lleva a su casa, y a los 5 minutos ese niño vuelve a la escuela y dice que su madre se había ido y que no quería volver a su casa porque su abuelo lo maltrataba. Entonces nosotras pensábamos, cuando nos llaman muy tarde, porque el servicio local todavía no había llegado para retirarlo, nosotras pensábamos el lugar que para ese niño de 6 años, con 4 días de clases, esto fue el lunes, entonces miércoles, jueves, viernes y lunes, el lugar que la escuela ocupa en la vida de las personas, y particularmente ocupa en la vida de ese niño, que sintió que ese era un lugar de protección. Entonces, a la escuela la hacemos las personas, todos quienes formamos parte de la institución educativa, y la escuela puede ser un lugar de protección, puede ser un lugar donde se enseña, puede ser un lugar donde se aprende, o puede no serlo. Entonces, de cada una y cada uno de nosotros que apostamos a trabajar en el sistema educativo, a trabajar en la defensa de la educación pública, cada día que vamos a dar clases, cada día que nos sentamos a discutir con nuestras compañeras de equipo, cada día que vamos a realizar un trabajo en el aula, quienes hacemos esa apuesta, lo que tenemos que saber desde el primer día que pisamos una escuela es que ocupamos un lugar re importante en la vida de las comunidades. Y eso es un gusto, es un orgullo, y cuando uno va finalizando su trayectoria profesional, por ahí como la estoy finalizando yo, siempre tengo la sensación que es el mejor lugar en el que pude estar. Porque efectivamente, cada vez que le miramos la cara a un niño, una niña, un joven, aprendió, pasó de año, pudo resolver alguna situación, pudo confiar en alguien de la escuela, encontró en la escuela un espacio de cuidado, y bueno, es un poco como que algo de todo lo que quisimos hacer y de todo lo que soñamos, que les creemos en un país justo. Un país justo es un país que tiene instituciones que son justas y que cuidan a quienes transitan por ellas. Bueno, quienes alguna vez soñamos eso, sentimos que algo de la tarea está cumplida. Así que las invito y los invito a cada uno de ustedes a trabajar en las escuelas, a defender la educación pública, a cuidar a las pibas, a los pibes. A veces están muy solas y muy solos. Nosotros no les vamos a salvar la vida, porque no tenemos una mirada mesiánica, pero si hacemos bien nuestro trabajo, les podemos augurar
trayectorias de vida un poquito más justas. Así que bueno, muchas gracias. Con eso no hay nada más para decir para el cierre, ya damos por concluido este panel y quienes cursan la práctica se verán el martes que viene. Nos vemos. Gracias chicos, gracias chicas.